Hola, buenas tardes, soy Raquel Garriga, de nuevo para Fallas VLC y estamos esta tarde con... Leticia San Martín Losa. Muy bien, cuéntanos a qué falla perteneces y tu sector. A la falla Plaza de la Morería del sector Mislata. Cuéntanos cómo viviste el acto de preselección de tu sector. ¿Esperabas ser seleccionada por tu sector esa noche? Pues la verdad es que no, porque todas las candidatas eran válidas y no esperaba escuchar mi nombre esa noche. Cuéntanos cómo viviste el momento de oír tu nombre. Pues me quedé totalmente bloqueada y quieta y no sabía qué hacer. Y tuvieron que venir mis compañeras a zarandearme y decirme, ¿qué eres tú? Y ya salté, me emocioné y se me olvidaba el ramo y me tuvieron que dar. Pues es que estaba súper bloqueada. ¿Las compañeras que han sido seleccionadas contigo estaban dentro de vuestra quiniela o vosotras ya habíais hecho otra quiniela? Sí, yo a Esmeralda la tenía dentro de la quiniela. ¿Qué le dirías al resto de compañeras que, como tú, pues no han tenido esa suerte de poder estar, por ejemplo, hoy aquí? Pues que todas eran válidas, podía salir cualquiera de ellas, pues se podía escuchar el nombre de cualquiera esa noche y que, bueno, que Esmeralda y yo llevaremos el nombre de todas y lo haremos esto en nombre de todas. A ver, Leticia, cuéntanos, las preguntas del jurado, ¿te parecieron durillas? ¿Entraban dentro de lo normal en una fase de selección como esta? Yo creo que entraban dentro de lo normal porque combinaron algunas preguntas un poquito más comprometidas con preguntas sencillas y fáciles. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para el acto de la Fonteta? Quizás un traje nuevo, un corpiño, o con el que tienes que te ha dado suerte vas a salir. Con el que tengo, que es mi traje de fallera mayor y tengo que llegar hasta allí con él. Muy bien. Seguro que te da la misma suerte. Seguro. Cuéntanos quién es tu indumentarista o indumentaristas preferidos, ¿con quién sueles confiar? Pues es la abuela y la madre de una de mis mejores amigas y he depositado este año la confianza en ellas. ¿Te ves con posibilidades de pertenecer a la próxima Corte 2019? ¿Por qué no? Yo creo que si estamos aquí es porque tenemos alguna posibilidad de pertenecer. ¿Y si te propusiesen ser la próxima fallera mayor de Valencia, aceptarías? Claro, encantada. ¿Qué requisitos crees que debe de reunir una fallera mayor de Valencia? Debe transmitir su amor y pasión por las fiestas ante todo y ser sencilla, cercana a la gente, alegre y simpática, correcta, elegante y tiene que conocer también muy bien la cultura valenciana y también tener un pequeño toque de improvisación y salir del paso ante cualquier situación comprometida o inesperada que surja. ¿Crees que la imagen de la fallera mayor de Valencia está suficientemente potenciada? Evidentemente aquí en Valencia sí, pero por ejemplo en el resto de España o a nivel internacional, ¿o todavía podríamos potenciarla un poquito más? Por ejemplo, en los municipios vecinos sí que está potenciada porque está invitada a muchos de las festividades y fiestas de cada comunidad, pero a lo mejor en el resto de España, los municipios que están más alejados, no se le da tanto a conocer. Sí, en Madrid por Fitur, la gente que vaya la puede conocer y puede conocer a la corte y pasar el día con ellas, pero claro, ya está. Y al resto del mundo sí, porque desde hace unos años están viajando a países del extranjero a dar a conocer las fallas y desde que las fallas son patrimonio de la humanidad también se han dado a conocer mucho más, pero creo que se podría potenciar un poco más y conocerlo, que se diera a conocer por todo el mundo y parte de España que no tenemos tan próxima. Y en el caso de las cortesanas, cuéntanos qué es tu opinión sobre que pudieran acompañar a la fallera mayor a esos actos que acude ella sola, por ejemplo, o en caso de que dos comisiones solicitaran la presencia de la fallera mayor y de la corte, evidentemente no se puede partir. Entonces, que la fallera mayor acudiera a una y la corte acudiese a otra en representación, ¿tú cómo lo ves? Pues se podría dar el caso, ¿por qué no? Las fiestas de Alicante se hace. Podría estudiarse, pero claro, también nosotros tenemos la percepción de que la fallera mayor, de que la corte va acompañando a la fallera mayor. Podría cambiarse, ¿por qué no? Se podría mirar. Porque yo pienso que si están en la corte de honor y han sido candidatas para ser fallera mayor de Valencia es porque también son válidas para poder realizar. Han pasado el mismo proceso todas, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Crees que la fallera mayor de Valencia está suficientemente potenciada por los medios de comunicación? La televisión, el periódico, las redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook, Twitter. Es lo que comentábamos antes a nivel de la Comunidad Valenciana, sí. Y también es verdad que gracias a las redes sociales, mucho más, porque llegan a todo el mundo. O sea, lo que está pasando ahora mismo aquí, dentro de 5 minutos, lo puede mirar gente que a lo mejor está no sé, en Madrid o en Barcelona. Entonces, gracias a las redes sociales, sí, a lo mejor antes era menos accesible, porque tenías que... No existían los medios de, por ejemplo, los periódicos o los diarios electrónicos,
Claro. por internet, entonces tenías que comprarte la prensa en papel para... Que a día de hoy o- los jóvenes no sabemos hacemos O tenías que tener Canal Now, antiguamente, Sí. para enterarte de estas cosas y claro, desde otros sitios, otros municipios no sintonizaban Canal Now o no les interesaba mirar las noticias que se daban en esa televisión. A ver, Leticia, te voy a dar una serie de nombres, ¿vale? Y quiero que me digas quién de ellas te inspira más, ¿vale? Carmen Sancho, Estefanía López, Alicia Moreno, Raquel Alario o Rocío Gil. Vale, dentro de esas hay 3 que son de mis favoritas, que son Carmen Sancho, Estefanía López y Raquel Alario, pero sin duda me quedaría con Raquel Alario. Es que desprende una dulzura y una cercanía, simpatía y la elegancia, es que daba igual lo que se pusiera, que es que estaba espectacular. Cuéntanos un poquito qué opinas de que el presidente de Junta Central Fallera, esté vinculada, evidentemente vinculado con el ayuntamiento, pero que esté vinculado con el mundo de la política. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? A ver, está claro que si es concejal de fiestas tiene que estar vinculado al mundo de la política, pero hay ciertos aspectos que a lo mejor se podría separar más o hay ciertos aspectos de fallas que van vinculados, como las ordenanzas, los permisos y cosas de fallas que tienen que estar vinculados a la política, pero hay otras cosas que a lo mejor no se pueden separar. Que no tienen No por qué sé, estar todo. no sé si serás conocedora Sí, de Torrente. El caso de Torrente, sí. por ejemplo, no tiene nada que ver con la política. El presidente de la Junta Local es elegido por los presidentes, evidentemente muy conocedor del mundo de las fallas, pero con la política no tiene nada que ver. Que no digo que esté mal hecho, ¿eh? Claro, pero claro, es que en este caso, en el caso que tenemos en Valencia, no se puede hacer otra cosa. Existe la oportunidad de elegir. Si fueras seleccionada para la Corte 2019, ¿podrías compatibilizar tu vida cotidiana con el mundo que se te avecina ahora? O sea, Sí. perdón, con lo que se te avecina ahora. Sin ningún problema, porque el trabajo me ha dado flexibilidad durante este año para poder cogerme horas libres o alguna tarde o días, entonces yo creo que no habría ningún problema. Y en el caso de no salir seleccionada, ¿volverías a intentarlo en próximos años en tu comisión, incluso en otra comisión? Pues no lo sé, porque yo soy de las que piensa que año de fallera mayor solo hay uno y la oportunidad para mí solo es esta, porque para mí la preselección, aparte de que todos teníamos la ilusión de salir y de escuchar tu nombre, también era un acto para disfrutar con mis compañeras, porque era el último acto que hemos vivido todas juntas, el último que nos vestíamos todas y nos era un acto especial. Y para mí, como las compañeras que he tenido este año, no creo que pudiera volver o no sería lo mismo, siempre estaría diciendo, ay, pues estaba mejor con mis compañeras del año tal, no sé, creo que para Que mí habría un poco de comparación, ¿no? Sí, nunca va a ser igual otro año de fallera mayor o otra preselección igual que la que has tenido primero, te va a hacer la misma ilusión. ¿Cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? ¿Cómo Pues- lo has llegado a visualizar? ¿Cómo crees que va a ser esa noche? Con nervios seguro, segurísimo, emocionante porque desfilar por la Fonteta y escuchar cuando llegas al trozo en el que está tu comisión, los gritos, se te tiene que poner la piel de gallina y tiene que ser súper emocionante. Y el tema de las cámaras, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el tema de los flashes, las entrevistas, Bien. las fotos? Yo creo que bien y poco a poco mejor, claro. Poco a poco nos iremos acostumbrando y supongo que mejor. Pues ahí tienes la oportunidad, tienes la cámara, toda para ti. Puedes dedicar, agradecer a toda tu gente, a quien tú quieras. Poder darles las gracias a mi familia, sobre todo que gracias a ellos he podido cumplir mi sueño, a mi comisión, a mi presidente que ha estado a mi lado durante todo el año y no me ha dejado ni un momento, a mis amigos y a mis compañeras de sector que han sido increíbles. Muy bien, Leticia, pues nada, a mí solo me queda darte las gracias a ti por dejarme entrevistarte esta tarde, desearte toda la suerte del mundo, Muchas que pases gracias. un feliz verano y nada, y a ver si oímos tu nombre en la Fonteta. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.